El sol abrasaba la llanura como un fuego divino, derramando su luz sobre la multitud reunida. Hombres, mujeres y niños llegaban desde aldeas lejanas, guiados por rumores sobre un hombre que hablaba con la voz de los profetas y obraba milagros con el poder de Dios. Su nombre era Jesús de Nazaret, y los discípulos, exhaustos, contemplaban la muchedumbre. La jornada avanzaba. El hambre se adueñaba de los cuerpos y los murmullos de los necesitados crecían como olas antes de la tormenta. Andrés: Señor, la gente tiene hambre y estamos lejos de cualquier aldea. ¿Debemos enviarlos a buscar comida? Los discípulos intercambiaron miradas de desconcierto. Entonces, un muchacho de rostro curtido por el sol se adelantó. En sus manos, un modesto fardo de tela guardaba 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Los discípulos obedecieron, pero su inquietud no se disipó. ¿Cómo podría aquel escaso alimento saciar a tantos? Mientras Jesús elevaba la vista al cielo, la multitud aguardaba, sin imaginar que estaba a punto de presenciar un prodigio que resonaría a través de los siglos. El silencio cayó sobre la multitud cuando Jesús tomó los panes y los peces en sus manos. Sus ojos, reflejo de un poder insondable, se alzaron hacia los cielos. El viento sopló con suavidad, como si la misma creación contuviera el aliento. Aguardan. Padre Celestial, proclamó Jesús, te doy gracias por estos panes. Bendícelos y multiplícalos, para que ninguno de estos hijos tuyos pase hambre. Con un gesto solemne, partió los panes y los peces, entregándolos a sus discípulos. Y entonces, lo imposible ocurrió. Felipe, aún incrédulo, tomó un trozo de pan y lo distribuyó entre la primera fila de personas. Cuando volvió para tomar más, halló que en la canasta había tanto como al principio. Andrés, entregando peces entre los niños, vio como cada porción que daba era reemplazada por otra. Pronto, el murmullo de sorpresa se extendió como un incendio. Los ojos de los hombres y mujeres se abrieron de asombro, los niños reían con júbilo, y los ancianos, con lágrimas en los ojos, murmuraban alabanzas. El alimento no se agotaba. Cada vez que una mano tomaba un pedazo de pan, otro aparecía en su lugar. Sí, los cestos nunca quedaron vacíos. Mientras tanto, Jesús observaba en silencio, con una sonrisa serena, pues sabía que aquel día no solo el pan y los peces se habían multiplicado, sino también la fe de aquel pueblo. Pero la obra aún no había terminado. Cuando la última persona hubo comido y el bullicio de la multitud se tornó en un murmullo de satisfacción, Jesús miró a sus discípulos y dijo con firmeza: «Recoged lo que ha sobrado, para que nada se desperdicie». Asombrados, los discípulos tomaron canastos y caminaron entre la gente. Esperaban encontrar solo unas pocas sobras, pero lo que encontraron desafió toda lógica. Los pedazos de pan y pescado seguían abundando, llenando cesto tras cesto sin agotarse. «Maestro, son 12 canastos llenos», exclamó Andrés, jadeante por la emoción. Los discípulos intercambiaron miradas, sintiendo un temblor en el alma. No solo habían alimentado a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, sino que ahora había más alimento del que habían tenido al principio. La multitud comenzó a alzarse, y un clamor se extendió como el rugido del mar. Un grupo de hombres se reúne aparte, susurrando entre sí. Si este hombre podía alimentar a millas con tan poco, ¿qué más podría hacer? ¿No era él quien debía liberar a Israel del yugo de Roma? Las voces se alzaron en un clamor unificado. Quería proclamarlo rey. Pero Jesús, que conoció los corazones de los hombres, vio el peligro en sus intenciones. No había venido a ser coronado con oro, sino con espinas. No. Por eso, mientras la multitud se agitaba con fervor, Jesús se apartó en silencio, ascendiendo a las colinas cercanas. Necesitaba estar a solas con su Padre. Mientras la multitud buscaba al Maestro, sus discípulos se quedaron junto al mar de Galilea, sin saber que la noche traería una nueva prueba de fe. La luna emergió sobre el mar de Galilea, proyectando su pálida luz sobre las aguas agitadas.
Los discípulos, aún sobrecogidos por el milagro de los panes y los peces, subieron a la barca para cruzar hacia el otro lado. Jesús no estaba con ellos, se había retirado a la montaña para orar. El viento comenzó a soplar con fuerza. Al principio, solo fue una brisa fría, pero pronto se convirtió en un vendaval feroz que azotó las velas y levantó olas como colinas de agua oscura. La barca se tambaleó y los discípulos, experimentados pescadores, sintieron el miedo crecer en sus corazones. «Las olas nos hundirán», gritó Juan, sujetándose al borde del bote. Pedro, con el rostro endurecido por la tormenta, luchó por mantener el timón, pero la barca se desviaba sin control. El cielo tronó, y un relámpago rasgó la oscuridad. Una silueta, alta y majestuosa, caminaba sobre las olas como si fuera tierra firme. Los discípulos gritaron de terror. «¡Es un fantasma!», clamó uno de ellos, su voz ahogada por el rugido del viento. «No temáis. Soy yo». Pedro entrecerró los ojos, cubriéndose el rostro de la lluvia. Era Jesús. Decía sollozando. Un fuego de valentía se encendió en Pedro. Si Jesús podía desafiar las olas, él también podría hacerlo. Sí, Jesús. El corazón de Pedro latía como un tambor. Inspiró hondo y, sin pensarlo más, saltó de la barca. El agua, en lugar de tragarlo, lo sostuvo. Estaba caminando sobre el mar. Los discípulos contuvieron la respiración mientras Pedro avanzaba, paso a paso, hacia su maestro. Pero entonces, sintió la fuerza del viento y vio la inmensidad de las olas. El miedo lo invadió. El viento cesó. La tempestad había pasado. La travesía había terminado. Pero el destino de Jesús aún estaba por cumplirse. El sol despuntó en el horizonte, tiñendo de dorado las aguas tranquilas del mar de Galilea. La tormenta había quedado atrás, pero en los corazones de los discípulos una revelación ardía como el fuego de una zarza inextinguible. Al llegar a la orilla, la multitud que había sido testigo del milagro de los panes y los peces buscaban a Jesús. «Me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis», dijo con solemnidad. «No trabajéis por el alimento que perece, sino por el que permanece para vida eterna, el que el Hijo del Hombre os dará». Algunos se miraron entre sí, confundidos. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Las palabras flotaron en el aire, pero no todos las comprendieron. Algunos querían más señales, más milagros, más pan. No entendían que el verdadero milagro no era solo la multiplicación del alimento, sino la transformación del corazón. Jesús. Yo soy el pan de vida. Hubo quienes se maravillaron, pero también quienes murmuraron en desacuerdo. No todos estaban listos para recibir la verdad. Jesús había venido a darles algo mucho mayor, la vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús los miró con ternura. Su misión apenas comenzaba,